Prue se despertó con el sonido de unas vibraciones. El teléfono de Leuven, que descansaba sobre la mesilla a su lado de la cama, emitía insistentes pitidos con nuevos mensajes. El reloj marcaba el comienzo de la primera de la noche. Al otro lado de la ventana, la lluvia de verano crujía, bañando los tejados de la soñolienta Orlando. Leuven dormía profundamente, recostado contra la pared, con su respiración acompasada mezclándose con el tamborileo de las gotas en los aleros. El teléfono volvió a vibrar. Malditos madrugadores. Prue se acercó a su marido dormido para silenciarlo. La pantalla del teléfono parpadeó en la oscuridad. 8 mensajes nuevos. Dwadliwe. Solo una letra en lugar del nombre del contacto. Curiosa. Su dedo se congeló sobre el botón de silencio cuando sus ojos captaron la línea de la pantalla de bloqueo. Merece la verdad. Necesita saber que tú. Se le fue el sueño. Prue conocía la contraseña del teléfono de Leuven. 4 dígitos del día de su boda. Nunca había mirado sus mensajes pensando que era una violación de los límites, pero ahora algo en su estómago se retorció en un nudo apretado. Sus dedos teclearon solos la combinación. El teléfono se desbloqueó, revelando un mundo que ella no sabía que existía. Se lo conté todo a Melanie. No podía aguantar más. Dice que tu mujer merece saber la verdad. Sé que acordamos esperar, pero estoy embarazada, Leuven. Embarazada. Eso lo cambia todo. Mel y yo hemos tomado unas copas. Sé que no puedes tomarte una, pero puedes tomarte una. Es un calmante para el estrés. Melanie cree que Prue debería saberlo. Y tiene razón. Se merece la verdad. Necesita saber que te vas. Te quiero y quiero estar contigo oficialmente, no escondiéndome. Envíame un mensaje cuando te despiertes. Besos, tu Willa. Willa, la nueva empleada de correos. Prue la había visto un par de veces, pelirroja, joven, con un puñado de pecas y una risa ridícula. Leuven la había mencionado de pasada, la chica nueva de correos, la chica graciosa de correos. Y ahora la chica del correo escribe que está embarazada, de su marido. Prue hojeó la correspondencia anterior. Estaba claro. La aventura había durado casi 5 meses, encuentros a la hora de comer, citas en un motel en el campo, y ahora el embarazo. Prue sintió un escalofrío en el pecho. No era dolor ni rabia, sino una claridad glacial y cristalina. Era como si alguien hubiera trazado una línea divisoria entre el pasado y el futuro. Volvió a dejar el teléfono con cuidado en la mesilla y se recostó en la almohada mirando al techo. Orlando conocía a Prue Atwood como alguien que no temía tomar decisiones difíciles. Destacada experta en la planta regional de tratamiento de aguas, se había ganado el respeto de los habitantes de la ciudad el invierno pasado, cuando descubrió restos de sustancias tóxicas en el suministro de agua y, contra la presión de la dirección, insistió en el cierre total del sistema. Durante 2 días, la ciudad vivió con agua importada. La gente se quejó, los negocios perdieron dinero, los funcionarios amenazaron con demandas. Pero Prue fue implacable. Su determinación salvó miles de vidas cuando nuevas investigaciones revelaron que la concentración de residuos aumentaba cada hora. Una antigua planta química que había cerrado hacía una década había dejado tras de sí un legado tóxico de contenedores químicos con fugas que estaban envenenando lentamente las aguas subterráneas. Tras este incidente, Prue dejó de ser solo la hija de Gustavo Atwood. Se convirtió en una figura por derecho propio, una persona cuyas decisiones y principios salvaron a la ciudad del desastre. Y en cuanto a su padre, Kermit Atwood era una figura de la que se hablaba en susurros en Orlando. 20 años atrás, había llegado a la ciudad cuando 2 de las principales fábricas de la ciudad cerraron, dejando a miles de personas sin trabajo. La economía se hundía, la gente se marchaba, las casas se quedaban vacías.
Kermit, entonces un empresario relativamente joven con fama de estratega implacable, compró las dos fábricas. Nunca dijo de dónde sacó el dinero ni cómo consiguió convencer a los anteriores propietarios para que vendieran, pero lo cierto es que reestructuró la producción, encontró nuevos mercados y salvó puestos de trabajo. La ciudad empezó a respirar. Ahora, 20 años después, Kermit solo poseía oficialmente una cadena de tintorerías, pero su influencia se extendía mucho más allá. Los bancos no denegaban préstamos a la gente que Atwood recomendaba. Los funcionarios municipales le consultaban antes de tomar decisiones importantes. Los pequeños empresarios buscaban su patrocinio. El propio Kermit se mantenía en la sombra, evitaba la publicidad, llevaba una vida modesta. Pero todo el mundo sabía que cruzarse en el camino de Kermit Atwood significaba firmar su propio juicio. La lluvia que caía por la ventana fue amainando poco a poco. Prue se quedó despierta, escuchando su ritmo cambiante. Pensó en Leuven, el hombre con el que se había casado hacía 6 años. Especialista en atención telefónica para una compañía de seguros, era bueno en su trabajo, capaz de hablar con la gente, de encontrar un enfoque para cada cliente. Pero su carrera avanzaba lentamente, mientras el nombre de Prue se hacía cada vez más prominente en la ciudad. Ella se dio cuenta de los signos de su descontento, la forma en que arrugaba la nariz cuando unos desconocidos la reconocían por la calle y le daban las gracias por salvar la ciudad. La forma en que empezaba a hablar más alto y con más confianza cuando se encontraban en compañía de sus colegas, cómo sonreía torpemente cuando alguien le preguntaba: «Y perdone, ¿a qué se dedica?». Pero Prue nunca pensó que su ego herido llegaría tan lejos, que le llevaría a otra mujer, a un hijo. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las persianas, Prue tomó una decisión. Se sentó en la cama y sacudió suavemente a su marido por el hombro. «Leuven», dijo con firmeza, «despierta, tenemos que hablar». Leuven parpadeó soñoliento, pero cuando vio su cara, se animó. «¿Qué te pasa?». «Willa Hardy», dijo Prue el nombre con claridad, viendo cómo se le iba el color de la cara. «La has dejado embarazada». Leuven abrió la boca y la cerró. Su mirada se desvió hacia el teléfono de la mesilla. «¿Cómo?», empezó, pero Prue lo interrumpió. «No importa, lo sé todo. 5 meses, un motel en el campo, planes para un futuro juntos». Leuven se sentó en la cama, dejando caer los hombros. Parecía derrotado, pero en el fondo de sus ojos también brillaba otra cosa. «¿Alivio?». «Quería decírtelo», dijo. «De verdad, Prue. No quería que te enteraras así». «¿Cuándo ibas a decírmelo?». Su voz era tranquila, de negocios, el mismo tono que usaba para hablar de situaciones críticas en el trabajo. «Esta semana». Se pasó la mano por la cara. «Willa y yo hemos decidido quedarnos con el bebé. Voy a ir a verla, Prue». Prue asintió, como si hubiera recibido la esperada confirmación en un informe de trabajo. «Bueno», dijo, echándose la manta hacia atrás y levantándose de la cama. «Entonces, no tardaré». Leuven parecía confusa. «¿Qué? Dijiste que ibas a verla. No voy a montar una escena ni a rogarte que te quedes». Se dirigió al cuarto de baño, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. «Solo una cosa», añadió. «¿Por qué? Podías haber roto conmigo si no eras feliz. ¿Por qué había necesidad de todo esto?». Leuven la miró fijamente durante un largo momento. Entonces algo cambió en su rostro, como si el muro tras el que había ocultado sus verdaderos sentimientos todos estos años se hubiera derrumbado. «Porque con ella soy alguien», dijo con repentina fuerza. «No solo el marido de la exitosa Prue Atwood, no solo el yerno de Kermit, ante el que todos tiemblan. Soy yo mismo, a cargo de la relación. ¿Comprendes?». Había en su voz una amargura acumulada a lo largo de los años. Prue lo miró como si fuera un extraño. «Nunca has sido solo nadie, Leuven»,
dijo finalmente. Todo está en tu cabeza, ¿verdad? Sonrió con amargura. Díselo a la gente que ni siquiera recuerda mi nombre, pero sabe perfectamente que soy el marido de la mismísima Prue que les salvó el culo de ser envenenados. O a la gente que retrocede cuando oye el nombre Atwood. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo cambian sus caras? ¿Cómo se vuelven cautelosos como si fuera a ir corriendo a ver a tu padre si dicen algo malo? Prue guardó silencio. Realmente no se había dado cuenta o no quería darse cuenta. Con Willa es distinto, continuó Luwen, y su voz se suavizó. Es nueva aquí. No conoce todas las historias de la ciudad. Para ella, solo soy Luwen, una persona, no un apéndice de un apellido. Prue respiró hondo. Una extraña calma se apoderó de ella, como si contemplara la situación desde fuera, analíticamente, como un complejo problema técnico. Bueno, dijo, espero que estés contenta. Estaré en el trabajo hasta las 6. Intenta recoger tus cosas antes de que vuelva. Desapareció en el cuarto de baño, cerrando la puerta tras de sí. Solo cuando se quedó a solas consigo misma, Prue se permitió apoyarse un momento en la fría pared y cerrar los ojos. El dolor le recorrió todo el cuerpo, agudo y punzante, pero se apresuró a ahogarlo. No había tiempo para debilidades. Había que ducharse, vestirse, conducir hasta el trabajo y funcionar con normalidad. La ciudad emitiría su veredicto en cuanto se conociera la noticia. Orlando no perdona la traición, especialmente cuando se trata de la hija del hombre que salvó a esta ciudad de la muerte económica, sobre la mujer que evitó un desastre medioambiental. Lovaina no se dio cuenta de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte, que muy pronto no quedaría nada de su vida. Pero Prue no sintió ningún regodeo. Solo una fría determinación de sobrevivir a este golpe con la misma dignidad con la que había afrontado todos los retos de su vida. Leuven Malls cargó la última caja en el maletero de su Honda de segunda mano y cerró la tapa de golpe. 6 años de matrimonio habían cabido en 4 cajas de cartón y una maleta. Volvió la vista a la casa donde había vivido con Prue todos aquellos años. Modesta pero acogedora, de 2 plantas, con un pequeño jardín y un viejo manzano junto a la verja. Una casa que nunca había sido suya de verdad. Luwen dejó las llaves sobre la mesa de la cocina junto a una breve nota. Lo siento por todo. Te deseo felicidad. Trillado, pero ¿qué más se puede decir? Toda la despedida por la mañana estuvo arrugada por la incomodidad y la tensión. Prue se mantuvo con una calma glacial, como si fuera un día normal de trabajo y no el naufragio de su vida en común. Sentada al volante, Luwen sintió una extraña mezcla de emociones. Arrepentimiento, sí, sin duda. Miedo a lo desconocido, también. Pero, sobre todo, alivio. Fue como si se le hubiera caído la pesada mochila que llevaba arrastrando durante años. Una mochila etiquetada como marido de Prue Atwood. Una nueva vida, dijo en voz alta, arrancando el motor. Por fin mi propia vida. Willa le esperaba en su pequeño piso de alquiler al otro lado de Orlando. Habían decidido quedarse allí por el momento, y luego, cuando las cosas se calmaran, buscarían algo más grande, adecuado para una familia con un hijo. Una familia, un niño. Luwen aún no se hacía a la idea de que iba a ser padre. Pasó los 45 minutos de trayecto hasta el piso de Willa imaginando su futuro. ¿Cómo pasearían con el bebé por el parque? ¿Cómo celebrarían juntos su primer cumpleaños? ¿Cómo le miraría Willa a Leuven con admiración cuando arreglara un grifo que goteara o montara una cuna? Aparcó delante de un modesto edificio de 5 plantas y subió al 3er piso. Willa abrió la puerta antes de que él llamara, al parecer esperando en la ventana. «Lo has conseguido», exhaló, abrazándole. «La has dejado de verdad». Su pelo rojo olía a manzanas. Luwen le devolvió el abrazo con fuerza, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Claro que lo hice. Se lo prometí». ¿Cómo se lo tomó? Con calma. Demasiada calma para ser sincera.
Willa le ayudó a meter sus cosas, luego pidieron una pizza y abrieron una botella de sidra sin alcohol. Brindo por los nuevos comienzos. Leuven se sintió el héroe de su propia historia. Un hombre que por fin había tomado el destino en sus manos, se había quitado los grilletes y había elegido la libertad. Difícil, incierta, pero suya. La mañana siguiente era soleada. Leuven se despertó con la sensación de que comenzaba un nuevo capítulo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. ¿Seguro que quieres ir a trabajar hoy? Willa le tendió una taza de café. ¿Quizá tomarme un par de días libres para asentarme? No, prefiero volver a la rutina. Leuven negó con la cabeza. Además, tengo que hacer un cambio de dirección y unos trámites del seguro. Besó a Willa y se dirigió a la compañía de seguros donde había trabajado los últimos 8 años. Por el camino, Leuven se dio cuenta de que la anciana vecina que solía saludarle se apartaba rápidamente al verle. Extrañamente, no le prestó mucha atención. La primera señal de que algo iba mal fue la reacción del guardia de seguridad del vestíbulo del edificio de oficinas. Normalmente intercambiaban algunas frases sobre el tiempo o los deportes. Hoy Ray se limitó a asentir sin levantar la vista y a mirar apresuradamente su monitor. En el ascensor, Leuven se encontró con 2 compañeros del departamento de contabilidad. Se habían callado en cuanto entró, y durante todo el trayecto hasta la 8ª planta estudiaron el techo y las paredes de la cabina. La extraña sensación de impropiedad se intensificó cuando entró en la oficina del centro de llamadas. El espacio, normalmente ruidoso, lleno de charlas y risas antes de empezar la jornada laboral, se quedó de repente en silencio. Decenas de ojos se volvieron hacia él y, con la misma rapidez, se apartaron. Leuven se dirigió a su puesto de trabajo y sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? ¿Sabía ya todo el mundo lo de su ruptura con Prue? Y aunque lo supieran, ¿a qué venía aquella reacción? «Mols», se oyó una voz detrás de él. «A mi despacho, por favor». Gerald Hopkins, el jefe del departamento, estaba en la puerta de su despacho con una expresión impenetrable en el rostro. Leuven asintió y lo siguió, sintiendo las miradas de sus colegas. «Cierra la puerta», dijo Hopkins, sentándose en su escritorio y señalando a Leuven la silla de enfrente. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» Leuven intentó mantener la calma, aunque por dentro le apretaba. «Ayer recibimos una orden de despido. La empresa está optimizando costes». ¿Y? «Y tu puesto ha sido suprimido». Hopkins por fin le miró directamente a los ojos. «Lo siento, Mols. No es nada personal, solo negocios». Leuven sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Reducción? Pero si llevo 8 años trabajando aquí. Tengo el mejor expediente del departamento. Todas las decisiones se toman arriba. Hopkins le entregó un sobre. Aquí tienes toda la documentación, 2 meses de indemnización y una carta de recomendación. Hoy es tu último día de trabajo. ¿Hoy? Leuven no daba crédito. Ni siquiera 15 días. Política de empresa. Se encogió de hombros Hopkins, evitando el contacto visual. Puedes llevarte tus efectos personales y despedirte de tus compañeros. Leuven salió de la oficina, atónito. Sus compañeros fingían estar ocupados trabajando, pero él podía sentir sus miradas. Nadie se acercó, nadie expresó su pesar, nadie le ofreció apoyo. Era como si ya se hubiera vuelto invisible. Recogió sus cosas, una foto de sus padres, una taza, un par de libros, y salió en silencio de la oficina. En el ascensor, Leuven sacó el teléfono con la intención de llamar a Willa, pero se dio cuenta de que no tenía señal. Qué raro, normalmente la conexión en el edificio era excelente. Una vez fuera, por fin pudo hablar con Willa. «Me han despedido», dijo cuando ella contestó. «Reducción de personal, ¿te lo puedes creer?» «Dios», exhaló Willa. «¿Cómo te encuentras?» «Conmocionada. Es tan repentino y raro. Todo el mundo ha estado actuando un poco inusual».
¿A qué te refieres? Como si supieran algo que yo no sabía. Nadie me miraba a los ojos. Había silencio. ¿Willa? ¿Estás ahí? Sí. Su voz sonaba tensa. Mira, yo también estoy teniendo una mañana rara. Susan, la de la ventana de al lado, no me habla. Y el jefe de correos me ha llamado y me ha hecho un montón de preguntas sobre mi trabajo, mi vida personal. No fue agradable. Llewellyn sintió que la ansiedad crecía en su interior. ¿Crees que tiene algo que ver? No lo sé. Quizás sea una coincidencia. Mira, tengo que volver al trabajo. Te veré esta noche, hablaremos de ello. Llewellyn se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a un pequeño café no muy lejos de la oficina. A menudo almorzaba allí. El personal lo conocía por su nombre y la camarera Doris siempre le reservaba una mesa junto a la ventana. La cafetería estaba medio vacía. Era temprano para comer. Llewellyn se acercó al mostrador familiar donde el camarero Max solía saludarle con una amplia sonrisa. Hoy Max apenas asintió sin mirarle. «Hola, Max. Café y un bocadillo de pavo, como siempre». «Lo siento, no nos queda de pavo», contestó Max sin levantar la vista. «Vale, jamón entonces». «También nos hemos quedado sin jamón». «También nos hemos quedado sin jamón». Llewellyn frunció el ceño. «De acuerdo, entonces solo café. Y me sentaré en mi mesa de siempre». En realidad, Max le miró por fin, pero con expresión de haber visto un fantasma. «Todas las mesas están reservadas». «¿Todas?» Llewellyn miró la sala medio vacía. «Pero si no hay casi nadie». «¿Reservas para comer?» Max bajó la mirada. «Lo siento». Llewellyn sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «¿Qué pasa, Max? Llevo años viniendo aquí. La semana pasada hablamos de baloncesto. Tú estabas hablando de tu nueva moto». Max permaneció en silencio, dando un paso atrás. «¿Se trata de mi divorcio?» Llewellyn no pudo soportarlo más. «Sabéis todos que dejé a Prue, pero ¿por qué os importa?» «Por favor, no montes una escena», dijo Max en voz baja. «Solo vete, por favor». Había auténtico miedo en su voz. Llewellyn miró a su alrededor y se dio cuenta de que los pocos clientes lo miraban con recelo, como si fuera a explotar en cualquier momento. Salió de la cafetería sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Se había vuelto loco todo el pueblo? ¿O se trataba de una broma de pesadilla? Llewellyn pasó el resto del día vagando por la ciudad e intentando encontrarle sentido a lo que estaba ocurriendo. Entró en una librería de la que era cliente habitual. La dependienta fingió no reconocerle. Pasó por una peluquería para pedir cita para cortarse el pelo. Resultó que no había escaparates libres con un mes de antelación. Llamó a un amigo con el que a veces jugaba al póker. No le cogió el teléfono, aunque normalmente contestaba enseguida. Por la noche, Llewellyn regresó a casa de Willa completamente agotado. Pero lo peor estaba por llegar. «Ha llamado el señor Wrights», dijo Willa en cuanto cruzó el umbral. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Va a cancelar el contrato de alquiler. Dice que el edificio está en obras y que todos los inquilinos tienen que irse antes de que acabe la semana». «¿Qué?» Llewellyn no daba crédito a lo que oía. «No tiene sentido. ¿Qué reforma? El edificio se ha renovado hace poco». «Lo sé». Willa se hundió en el sofá. «Le dije lo mismo». Y él dijo. Vaciló. Dijo que si queríamos impugnar la decisión, podíamos acudir a un abogado, pero él no lo recomendaría. Y colgó. Llewellyn se sentó a su lado, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Qué está pasando, Willa? Es una locura. Me han despedido. La gente me evita como a la peste, ¿y ahora nos echan del piso?» Willa parecía confusa y asustada. «No lo entiendo», dijo en voz baja. «Solo llevo aquí 8 meses. Apenas conozco a nadie en Orlando, salvo a mis compañeros de la oficina de correos. Pero hoy ha sido tan extraño. La gente que ayer me sonreía hoy apartaba la mirada.
Susan, con quien almorzábamos juntos casi todos los días, dijo que tenía que trabajar cuando le propuse ir a una cafetería. Llewellyn la rodeó con el brazo, sintiendo cómo temblaba. ¿Es por Prue?, preguntó Willa. ¿Por qué la dejaste por mí? Pero eso es un asunto privado. La gente se divorcia todos los días. No lo sé, respondió Llewellyn con sinceridad. Pero es surrealista. Es como si toda la ciudad conspirara contra nosotros. El teléfono de Lovaina sonó, interrumpiendo su conversación. Miró la pantalla. El número era irreconocible. ¿Sí?, respondió con cautela. Señor Moles. Era una voz masculina desconocida. Soy Frank Dawson, del Orlando Credit Bank. Me temo que hemos tenido un problema con su hipoteca. Al mismo tiempo, Prue Atwood estaba sentada en su despacho de la depuradora, revisando los informes de los últimos análisis del agua. El trabajo siempre había sido su salvación, una forma de distraerse de sus problemas personales. Hoy era especialmente importante. El teléfono no había dejado de sonar en todo el día. Colegas, conocidos, gente del pueblo, todos llamaban para mostrar su apoyo. Estamos contigo, Prue. No te ha costado. Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo. Ella les daba las gracias, les aseguraba que estaba bien y volvía al trabajo. Hacia el anochecer, llegó la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Cariño. La voz de su padre sonaba tan contenida como siempre. ¿Qué tal estás? Estoy bien, papá, respondió Prue, guardando el bolígrafo. Solo trabajando. Me he enterado de la noticia. Claro que se había enterado. Kermit Atwood siempre lo sabía todo sobre lo que ocurría en Orlando. Sí, Llewellyn y yo hemos roto, dijo Prue, intentando mantener la voz firme. Se fue con otra mujer. La dejó embarazada. Hubo una pausa. Prue casi podía sentir físicamente cómo su padre contenía la ira. Te recogeré después del trabajo, dijo por fin. Cenaremos juntos. No era una pregunta, y Prue no discutió. Kermit Atwood rara vez aparecía en público. Prefería tratar los asuntos desde la sombra, pero siempre hacía una excepción con su hija. Exactamente a las 6 de la tarde, el Mercedes oscuro se detuvo en la entrada del edificio administrativo de la planta de tratamiento de aguas. Prue se despidió de sus compañeros y bajó. Gustavo la esperaba en el asiento trasero. A sus 63 años parecía más joven de lo que era. Alto, esbelto, con una espesa cabellera gris y penetrantes ojos grises. Los mismos ojos que tenía Prue. «Hola, papá». Se sentó a su lado y el coche arrancó. «Hola, hija». Kermit le apretó ligeramente la mano, un gesto de afecto poco habitual en él. «¿A dónde quieres ir?» «Vamos a tu casa», sugirió Prue. «No quiero estar en público ahora». Él asintió comprensivo. Condujeron en silencio. Prue miró por la ventanilla el atardecer de Orlando, la ciudad que su padre había salvado de la decadencia y ella misma del desastre ecológico. Una ciudad que seguramente ahora bullía, discutiendo su ruptura con Llewellyn. La mansión de Kermit Atwood estaba en un tranquilo suburbio, una elegante casa de 2 plantas con un césped inmaculado y una valla alta. Nada llamativo ni ostentoso. Como el propio propietario, la casa desprendía una tranquila confianza. La cena estaba lista. El ama de llaves, Marta, siempre sabía cuándo el anfitrión iba a traer invitados, aunque no avisara. Puso el asado, pan fresco y una botella de vino tinto sobre la mesa y luego se retiró con tacto. Entonces, Kermit sirvió el vino en copas. «Cuéntamelo todo». Y Prue lo hizo. Sobre los mensajes que había encontrado en el teléfono de Llewellyn, sobre su confesión de que la dejaba por Willa Hardy, sobre cómo había dicho que se sentía de verdad con ella, no solo el marido de Prue Atwood. Gustavo escuchó sin interrumpir. Su rostro permanecía tranquilo, pero Prue conocía a su padre. La ira bullía en su interior. Cuando ella terminó, él dio un sorbo a su vino y dejó la copa con cuidado. «Siempre supe que no era digno de ti»,
dijo finalmente, pero creía que al menos era decente. No empieces, papá, suspiró Prue. Te opusiste a nuestro matrimonio desde el principio. Y tenía razón. Kermit levantó la mano para detener sus objeciones. Pero esa no es la cuestión. Se trata de lo que él hizo. La traición es imperdonable. Prue conocía el significado de esas palabras. Todos en Orlando sabían lo que significaba traicionar a Kermit Atwood. ¿Qué vas a hacer?, preguntó sin rodeos. Kermit la miró con sus ojos grises, tan parecidos a los de ella. Ya lo estoy haciendo, dijo simplemente. La ciudad sabe quién traicionó a mi hija. El resto sucederá por sí solo. Papá, no le pondré un dedo encima. Kermit levantó la mano. No se preocupe. Sin violencia, sin amenazas. Solo consecuencias naturales de sus elecciones. Prue sabía que era verdad. Su padre nunca se ensuciaba las manos. No amenazaba, no intimidaba. Se limitaba a hacer saber a ciertas personas que alguien había caído en desgracia y el pueblo hacía el resto por su cuenta. No se da cuenta de lo que ha hecho, dijo Prue en voz baja. Cree que está empezando una nueva vida, que va a ser feliz con esta chica. Pronto se dará cuenta. Kermit cortó un trozo de asado. Ahora come. Apenas has comido nada. Pasaron a otros temas. El trabajo de Prue, nuevos equipos para la planta de tratamiento de aguas, planes de expansión. Nadie dijo el nombre de Leuven durante el resto de la velada. Cuando Kermit se ofreció a acompañar a su hija a casa, Prue no discutió, aunque normalmente prefería la independencia. Esta noche no quería volver sola a una casa vacía. Todo mejorará, cariño, dijo Kermit cuando el coche se detuvo frente a su casa. Eres fuerte, como tu madre. Prue sonrió. Mencionar a su madre, que había muerto de cáncer hacía 15 años, era raro. Kermit se había tomado muy mal la pérdida, volviéndose aún más retraído y reservado. Gracias, papá. Se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Por la cena y por todo lo demás. Kermit asintió. Sus ojos se ablandaron, una expresión que pocos vieron excepto Prue. Llama si necesitas algo, dijo. Cualquier cosa. Prue salió del coche y se dirigió a la casa. Sabía que su padre no se iría hasta que estuviera seguro de que ella había entrado y encendido las luces. Su relación siempre había sido complicada. Dos personas fuertes e independientes con personalidades demasiado similares. Pero en los momentos de crisis siempre se habían apoyado mutuamente, sin palabras altisonantes ni gestos ostentosos, pero con la absoluta certeza de que el otro siempre estaría a su lado. Prue sabía que eran figuras casi míticas para el pueblo. El poderoso Kermit Atwood y su hija, la salvadora de Orlando. Pero en privado eran simplemente padre e hija, unidos por un amor profundo, aunque no siempre verbalizado. Encendió la luz del salón y saludó con la mano. El Mercedes se movió suavemente y desapareció en el crepúsculo vespertino. Habían pasado 3 días desde que Leuven perdió su trabajo, 3 días en los que su mundo se había convertido en una pesadilla surrealista. La mañana empezó con una llamada del banco. Frank Dawson, el gestor de cuentas, dijo que una auditoría de su expediente de crédito había encontrado irregularidades significativas, que no especificó, pero les instó a saldar la deuda lo antes posible o el asunto pasaría al departamento jurídico. Pero yo no tengo tanto dinero, intentó tranquilizarse Leuven, aunque por dentro le hervía la impotencia. Acabo de perder mi trabajo. Quizá podamos reestructurar la deuda de algún modo. Nunca he dejado de pagar. Por desgracia, eso es imposible. La voz de Dawson carecía de toda simpatía. Tienes 7 días para resolver el asunto. Que tenga un buen día. Leuven colgó el teléfono y se frotó las sienes. La tensión le partía la cabeza. Willa estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de café frío. Parecía agotada, pálida y con ojeras. Ayer también había tenido un mal día.
El jefe de correos la había llamado para comunicarle que su puesto había sido suprimido debido a una reestructuración. Así, sin avisar ni dar explicaciones. ¿Qué ha dicho el banco?, preguntó en voz baja. Exigieron la devolución inmediata del préstamo. Encontraron algunas irregularidades. Leuwen negó con la cabeza. Es una locura, Willa, pura locura. Tenemos que irnos. Su voz sonó repentinamente firme. Fuera de Orlando. Cuanto antes, mejor. Leuven asintió. Ya habían decidido que se irían del piso hoy mismo. El casero había sido inflexible con las Bilbao. Pero dejar la ciudad, ¿a dónde? No tengo trabajo. Tú tampoco. Mis ahorros menguan. A casa de mi hermana en Miami, suspiró Willa. No estaría contenta, pero al menos nos dejaría vivir allí hasta que nos recuperáramos. Leuwen le cogió la mano. La palma pequeña y grácil parecía tan frágil. Una oleada de culpa crecía en su interior. Era él quien la había arrastrado a esta situación. Había llegado a Orlando hacía solo 8 meses. Había conseguido un trabajo en correos. Había planeado una nueva vida. Y ahora... Primero tenemos que conseguir un trabajo, dijo. Al menos intentarlo. Quizá todo esto sea un malentendido. Willa sonrió débilmente, pero había duda en sus ojos. Después de desayunar, Leuven fue a buscar trabajo. Visitó una docena de oficinas, compañías de seguros, centros de llamadas, incluso se planteó la venta. En todas partes se repetía la historia. En cuanto se presentaba, al entrevistador se le ponían los ojos vidriosos y poco después recibía una cortés negativa. Ya le llamaremos. Desgraciadamente, el puesto ya está cubierto. Su experiencia no se ajusta a nuestros requisitos. En un lugar, una pequeña empresa de logística, ni siquiera le permitieron pasar a la entrevista. La secretaria, al ver su nombre en la lista, se puso pálida y dijo que había habido un error, que no había vacante. A la hora de comer, Leuven estaba agotado física y mentalmente. Se detuvo en un pequeño parque, se sentó en un banco y cerró los ojos. ¿Cómo era posible? Era como si toda la ciudad conspirara contra él. ¿Por qué? Por dejar a su mujer. Pero la gente se divorcia todos los días. ¿Por qué su caso provocaba semejante reacción? Mols, se oyó una voz que lo sacó de sus cavilaciones. Leuven abrió los ojos. Delante de él estaba Tony Bennett, con quien habían ido juntos a la universidad. No eran amigos íntimos, pero se mantenían en contacto y de vez en cuando quedaban para tomar una cerveza y hablar de deportes. Tony, sintió Leuven, aliviado. Por fin alguien que no lo miraba como a un leproso. Me alegro de verte. Tony miró a su alrededor como si comprobara si alguien lo observaba y luego se sentó a su lado, pero a una buena distancia. Escucha, ¿en qué te has metido?, preguntó bajando la voz. Estás en boca de todos. Me divorcié de mi mujer. Leuven se encogió de hombros. Por lo visto, en Orlando ese es el delito del siglo. Tony lo miró como si estuviera loco. ¿Lo dices en serio? ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Volvió a mirar a su alrededor. Leuven, has abandonado a la hija de Kermit Atwood, un hombre más temido en esta ciudad que el mismísimo diablo. Es el dueño de la tintorería, empezó Leuven, pero Tony lo interrumpió con una breve carcajada. ¿Tintorerías? ¿De verdad crees que solo tiene tintorerías? Tony negó con la cabeza. Cristo, llevas 6 años casado con su hija y no te has dado cuenta de nada. Kermit Atwood tiene a Orlando en un puño. Los bancos, las empresas, el gobierno municipal, todos bailan a su son. Leuven permaneció en silencio, digiriendo la información. Por supuesto, sabía que Gustavo era un hombre poderoso. Había visto cómo reaccionaba la gente ante el apellido Atwood. Pero ser tan... ¿Por qué me han tratado con normalidad todos estos años?, preguntó finalmente. Si Kermit es tan... todopoderoso. Porque eras el marido de Prue, dijo Tony como si estuviera explicando lo obvio a un niño. Estabas protegido, parte de la familia.
o todos pensaban que eras parte de la familia, y ahora eres el enemigo. Y nadie, me oyes, nadie en esta ciudad se va a interponer entre Gustavo Atwood y su enemigo. Se levantó del banquillo. No debería estar hablando contigo. Que me vean aquí ya es un problema. Pero éramos amigos y pensé que debías saberlo. Sal de Orlando, Leuven, lo antes posible. Con esas palabras, Tony se alejó rápidamente, dejando a Leuven en un estado de shock total. Cuando volvió al piso de Willa, ya había un camión aparcado. Dos hombres de aspecto sombrío vestidos con monos estaban sacando los muebles. ¿Qué está pasando? Leuven corrió hacia ellos. Desahucio, murmuró uno de ellos sin mirarle. Por orden del propietario. Pero si tenemos hasta el fin de semana. No sé. Nos dijeron que lo sacáramos todo hoy. Aquí está el papeleo. Leuven miró los papeles. Todo era legal. La fecha de desalojo era hoy. Irrumpió en el piso. Willa estaba sentada en el sofá, confusa, con los ojos enrojecidos de llorar. Había cajas apresuradamente empaquetadas por todas partes. Vinieron esta mañana, dijo con voz temblorosa. Dijeron que todo lo que no recogiéramos antes de esta noche iría al vertedero. ¿Dónde está el maestro? Leuven sintió que le hervía la sangre. Quiero hablar con él. No contesta al teléfono. Sacudió Willa la cabeza. Leuven, tenemos que irnos. Esta noche. Mi hermana nos espera. Se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Parecía tan pequeña e indefensa. ¿La has llamado? Sí. No está entusiasmada, pero nos dejará quedarnos un par de semanas. Sonrió Willa débilmente. Solo tengo que recoger mi historial laboral en la oficina de correos. El supervisor prometió tener el papeleo listo a las 4. Iré contigo, dijo Leuven con firmeza. No tienes por qué, sacudió la cabeza. Si estamos juntos, llamaremos la atención. Seré rápida. Cogeré los papeles y volveré. Cuando Willa se fue, Leuven empezó a empaquetar el resto de sus pertenencias. No había mucho. Sus cajas que había traído de casa de Prue, la ropa de Willa, unos cuantos libros, un portátil. Toda su vida cabía en el maletero de un Honda usado. Estaba sentado en el suelo vacío mirando por la ventana cuando sonó el teléfono. Willa. Leuven. Le temblaba la voz. Esto es una pesadilla. El alcaide no me da los papeles. Dice que tengo que escribir alguna declaración adicional, pasar por una auditoría de tiempo. Podría tardar una semana. ¿Dónde estás? Iba hacia la puerta. En el café frente a la oficina de correos. No pude soportarlo, me fui. Tengo miedo, Leuven. Me miró como si yo fuera un criminal. Ahora voy. El café era pequeño, acogedor, con vistas a la oficina de correos al otro lado de la calle. Willa estaba sentada en el rincón más alejado, encorvada sobre una taza de café. Cuando Leuven se sentó frente a ella, ni siquiera levantó la vista. «Este pueblo se ha vuelto loco», susurró. «Todo el mundo me mira como a... no sé, como si fuera una especie de enfermedad. Tony Bennett me ha dicho lo que pasa», dijo Leuven en voz baja, aunque el café estaba casi vacío. «Es por Kermit Atwood, el padre de Prue. Resulta que es una especie de cardenal gris local. Tiene la ciudad en un puño». Willa por fin levantó la vista. «¿Me estás tomando el pelo? ¿Como en una película de mafiosos?» No exactamente así, más bien como un hombre con una influencia increíble. Política, financiera. Leuven se encogió de hombros. Sabía que era un hombre de negocios respetado, pero no me había dado cuenta de la magnitud. Resulta que, todos estos años, la gente me había tratado con normalidad solo porque era el marido de Prue, parte de la familia Atwood. Y ahora soy el enemigo. Y yo también, ahora que estoy contigo. Willa se rodeó con los brazos como si intentara defenderse. ¿Qué hacemos? Irnos, dijo Leuven con firmeza. Esta noche. A casa de tu hermana en Miami. Un nuevo comienzo. Ella asintió, pero no con entusiasmo. ¿Y los papeles? No puedo conseguir un nuevo trabajo sin ellos. Iré contigo. Hablaré con tu jefe.
No sé si es buena idea, pero Lowen ya se había levantado y se dirigía a la salida. Willa le siguió. La oficina de correos era pequeña, pero luminosa y moderna. Cuando entraron, todas las miradas se volvieron hacia ellos. El personal se quedó inmóvil, como en un juego infantil de congelación. Algunos con una carta en la mano, otros delante del ordenador, otros con una caja. Y entonces, como si fuera una señal, todos volvieron al trabajo, evitando cuidadosamente mirar en su dirección. «Tengo que hablar con el señor Parker», dijo Lowen a la chica del mostrador. Ella asintió en silencio y desapareció en la trastienda. Un minuto después, apareció un hombre corpulento, de mediana edad, con el pelo calvo y un tic nervioso en el ojo izquierdo. «¿Señor Parker?» Lowen le tendió la mano, pero el hombre ignoró el gesto. «Soy Lowen Moles, por Willa Hardy. Nos gustaría recoger sus papeles». «Ya se le ha explicado a la señora Hardy», habló Parker secamente sin mirarlos a los ojos, «que se requieren más comprobaciones. Podrían tardar hasta una semana». «¿Qué tipo de comprobaciones?» Lowen intentó hablar con calma. Willa llevaba 8 meses trabajando aquí. No había ningún problema. «Auditoría de despido estándar». Parker se encogió de hombros. «Nada personal, solo normas. ¿Reglas así para todos?» Lowen sintió que la rabia le hervía por dentro. «¿O solo para Willa Hardy, que tuvo la desgracia de ponerse en contacto conmigo?» Parker por fin lo miró. En su mirada había miedo mezclado con antipatía. «No sé a qué se refiere, señor Moles», dijo, «pero le aconsejo que abandone el local. Está usted molestando a la oficina de correos. No me iré a ninguna parte hasta que me entreguen los papeles de Willa». Alzó la voz, y todos volvieron a quedarse helados. «Es ilegal retenerlos. Llama a la policía», dijo Parker a la mujer mayor que estaba detrás del mostrador. «Este hombre está alterando el orden público». Willa agarró a Lowen del brazo. «Vámonos», susurró. «Es inútil. Solo empeorará las cosas». Él quiso objetar, pero entonces vio su rostro, pálido, con los ojos abiertos por el miedo. Salieron bajo las miradas hostiles del personal y de los pocos visitantes. ¿Cómo era posible? Lowen pateó un guijarro en el pavimento. «Esto es una especie de Edad Media. Un solo hombre no puede controlar toda una ciudad». «Puede», dijo Willa en voz baja. «Todo es posible en las ciudades pequeñas. Mi abuela vivía en uno. Allí también había un rey, el dueño de un aserradero. Si no le gustabas, era mejor que te fueras». Caminaron despacio hasta el coche. Se hacía de noche y las calles se llenaban de gente que volvía del trabajo. Mucha gente se volvió hacia ellos. Algunos les señalaron con el dedo, otros susurraron. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo de repente Lovaina. «He vivido 6 años en esta ciudad. Creía que me respetaban por lo que era, que formaba parte de la comunidad. Y resulta que todo ese tiempo solo fui el marido de Prue Atwood. Nadie me veía como una persona, solo un reflejo de su estatus». Willa le cogió la mano. «Tú eres tú para mí», dijo simplemente. «Lowen Moles, no el marido de alguien, solo un hombre al que he llegado a amar». Sonrió débilmente, pero le dolió en el alma. Todo en lo que había creído había resultado ser una ilusión. Su estatus, su lugar en la sociedad, el respeto de sus colegas, todo era solo un reflejo de la influencia de la familia Atwood. Y él pensaba que se le valoraba por su profesionalidad, por sus cualidades personales. ¡Qué ingenuo había sido! Casi habían llegado al coche cuando vieron que una pequeña multitud se había congregado a su alrededor. Un hombre con uniforme de vigilante de aparcamiento estaba colocando un dispositivo de bloqueo en la rueda. Lowen corrió hacia él. «¿Qué haces? He aparcado bien». El hombre ni siquiera se dio la vuelta. «Numerosas multas sin pagar», dijo monótonamente. «Se llevarán el coche». «¿Qué multas? Yo no tengo multas». «Aquí está todo», le entregó a Lowen un papel. «Puedes pagarla e impugnarla en un plazo de 30 días». Lowen pasó los ojos por la lista.
Docenas de multas de aparcamiento, de velocidad y de semáforo en rojo, todas con fecha de los 2 últimos días. El total superaba los $5,000. Debe de haber algún error, dijo, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Yo no he cometido esos delitos. No es mi problema, señor. Se encogió de hombros el aparcacoches. La grúa llegará en 15 minutos. Puede sacar sus efectos personales del coche. Willa le tiró de la manga. Vamos, susurró. Hay gente mirando. No montes una escena. De hecho, una pequeña multitud se había reunido alrededor. La gente observaba su humillación con curiosidad. Algunos incluso grababan con sus teléfonos. En silencio, sacaron las cajas y las bolsas del coche. Todo lo que habían conseguido salvar del desahucio, los patéticos restos de sus vidas. ¿Y ahora qué?, preguntó Willa cuando se hubieron alejado a una distancia segura de la multitud boquiabierta. La estación de autobuses, dijo Llewellyn con firmeza. Llegaremos a Miami y luego ya veremos. Vagaron por las calles de Orlando, cargados de bolsas y cajas como refugiados. La gente les rehuía, cruzaba la calle, apartaba la mirada. Era como si fueran leprosos. En la estación de autobuses, Llewellyn compró 2 billetes a Miami para el vuelo de la tarde. El último dinero de su tarjeta, su cuenta bancaria estaba extrañamente bloqueada, pendiente de aclaración. Se sentaron en un duro banco de la sala de espera, rodeados de sus pertenencias. Willa apoyó la cabeza en su hombro y se adormiló. Agotada por el estrés de los últimos días, por fin se permitió relajarse. Llewellyn miró por la sucia ventana el atardecer de Orlando, la ciudad que consideraba su hogar, donde pensaba pasar el resto de su vida, donde se creía respetado y apreciado. Y al mismo tiempo, no era nada. Solo un hombre al que se le había permitido estar cerca de Prue Atwood, la hija del hombre más poderoso de la ciudad, la mujer que había salvado a Orlando del desastre medioambiental. Tolerado por cortesía, por respeto a ella, pero nunca aceptada como igual. La amarga verdad cayó sobre él como una tonelada de ladrillos. Todos estos años había vivido bajo una ilusión. Pensó que valía algo por sí mismo. Resultó ser nada. Una vez que había tropezado, traicionado a la familia Atwood, toda la ciudad le había mostrado lo que realmente pensaban de él. Llewellyn no era nada. Siempre había sido nada. Y ahora iba a tener que empezar de cero, en una ciudad extraña, con una mujer que, sin saberlo, había sido cómplice de su caída. El vuelo 512 a Miami ha sido cancelado por razones técnicas. La voz mecánica de los altavoces de la estación de autobuses sonó como una sentencia. Llewellyn y Willa se miraron. Era el tercer anuncio de cancelación de su vuelo en las últimas 24 horas. Primero, el autobús de la tarde se había boiled. Luego, el de la mañana no pasó la inspección de mantenimiento. Ahora se cancela el de la tarde. No es una coincidencia, dijo Willa en voz baja, agarrando el asa de su andrajoso bolso. No nos dejarán salir de la ciudad. Llewellyn miró a su alrededor. La sala de espera de la estación de autobuses estaba casi vacía, salvo por un par de vagabundos en un rincón y una familia de turistas con maletas. Nadie les prestaba atención, pero Llewellyn seguía sintiéndose observada, como si hubiera docenas de ojos invisibles observando cada uno de sus movimientos. Vamos, recogió su caja de pertenencias. Tenemos que encontrar otra forma de salir de aquí. Salieron al exterior. El sol de la tarde de Orlando les daba en los ojos como un foco. Willa, pálida por la falta de sueño y el estrés, entrecerró los ojos cubriéndose la cara con la mano. ¿Qué tal un taxi?, sugirió. Miami estaba a 4 horas en coche. Llewellyn negó con la cabeza. No tenemos tanto dinero. Además, dudo que algún taxista esté dispuesto a llevarnos. Los 2 últimos días han sido una pesadilla. Con el piso desalojado y el coche confiscado, se quedaron prácticamente en la calle. Ni un solo hotel de la ciudad los aceptó. En todas partes,
No había habitaciones disponibles. Las tarjetas bancarias de Leuven estaban bloqueadas, y todos los intentos de averiguar el motivo se toparon con un muro de silencio. Tuvieron que pasar la noche en la estación de tren, escondiéndose de los guardias y la policía. «Hay otra opción», dijo Leuven inseguro. «Puedo intentar hablar con Prue». Willa se quedó paralizada, mirándole con los ojos abiertos de par en par. «¿Hablas en serio? Después de todo lo que ha pasado, ¿qué nos queda por hacer?» Leuven se encogió de hombros. «Estamos atrapados, sin dinero, sin lugar donde vivir, sin forma de irnos. Kermit Atwood nos ha cortado todas las vías, pero quizá Prue siempre ha sido justa, con principios». «La mujer a la que traicionaste», añadió Willa en voz baja. Bajó los ojos y Leuven vio lágrimas brillar en sus pestañas. «Perdóname, no debería haber dicho eso». Leuven le rodeó los hombros con el brazo. Los últimos días habían afectado mucho a Willa. Las pecas de su rostro pálido parecían manchas oscuras, su pelo rojo desteñido y enmarañado. A sus 26 años parecía demacrada, como si hubiera vivido una vida dura. «Soy yo quien debería disculparse», dijo. «Yo te arrastré a esta pesadilla, sin darme cuenta de a quién me enfrentaba». «Ninguno de los dos lo sabía», sonrió Willa débilmente. «Tienes razón, tenemos que hablar con Prue. Es nuestra única oportunidad». El teléfono de Leuven, extrañamente, aún funcionaba. Marcó el número que se sabía de memoria, aunque ya no esperaba respuesta. Para su sorpresa, al tercer timbrazo contestó una voz familiar. «Leuven». Prue pronunció su nombre sin tono interrogativo. Era como si hubiera estado esperando esta llamada. «Prue», le tembló la voz a Leuven. «Necesito hablar contigo, en persona». Una pausa. Leuven pudo oír su respiración, tranquila, mesurada. «De acuerdo», dijo Prue al fin. «Ven al parque del lago Eola dentro de 1 hora, junto a la fuente». Colgó antes de que él pudiera añadir nada más. Aceptó quedar. Leuven se volvió hacia Willa. «En el parque del lago Eola, dentro de 1 hora». «Iré contigo», dijo Willa con firmeza. Leuven negó con la cabeza. «Será mejor que no. Estaría un error. Además, alguien tiene que vigilar nuestras cosas». Willa aceptó a regañadientes. Encontraron un pequeño café cerca del parque donde ella pudo esperarle con sus escasas pertenencias. El dueño, un anciano griego, no les reconoció o fingió no hacerlo y les dejó sentarse en un rincón apartado. «Ten cuidado», dijo Willa cuando llegó la hora de que Leuven se marchara. «No sé qué esperar de Prue o de su padre». Leuven le besó la frente. «Todo irá bien. Prue es justa. Nos ayudará a salir de aquí». Intentó sonar confiado, pero el miedo se arremolinaba en su interior. Leuven había aprendido más sobre la verdadera influencia de la familia Atwood en los últimos días que él en 6 años de matrimonio. Y ese conocimiento hizo que se le doblaran las rodillas. El parque del lago Eola estaba situado en el corazón de Orlando. El gran lago, rodeado de árboles sombríos y senderos cuidados, era un popular lugar de recreo para los ciudadanos. En el centro del lago se alzaba la famosa fuente, iluminada por la noche con luces multicolores. Prue ya le estaba esperando, sentada en un banco con vistas a la fuente. Con un estricto traje de negocios y el pelo recogido en un moño, se la veía serena y segura de sí misma. La verdadera Prue Atwood, la mujer que toda la ciudad respetaba. Leuven se detuvo a unos pasos, indecisa de acercarse. Cuando Prue giró la cabeza y lo miró con sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, se sintió pequeño e insignificante. «Siéntate», señaló el asiento que había a su lado. Leuven bajó lentamente al banco, manteniendo la distancia entre ellos. Se quedaron en silencio unos segundos mirando la fuente. «Tienes un aspecto horrible», dijo finalmente Prue sin regodearse, limitándose a constatar un hecho. Leuven sabía que tenía razón. Sin afeitar,
con la ropa arrugada, con ojeras por la falta de sueño, distaba mucho de su aspecto pulcro habitual. «Los últimos días han sido difíciles», dijo en voz baja. «Lo he oído», asintió Prue. «Las noticias vuelan en Orlando». Volvió a hacerse el silencio. Llewellyn no sabía por dónde empezar. Todas las frases preparadas salieron volando de su cabeza bajo la mirada tranquila y estudiosa de ella. «¿Por qué querías verme, Llewellyn?», preguntó Prue. Su voz sonaba neutra, sin ira ni resentimiento. «Necesito tu ayuda», dijo por fin. «Willa y yo necesitamos salir de la ciudad, pero no podemos. Todas las carreteras están cerradas. ¿Y crees que yo puedo ayudar?» Prue enarcó una ceja. «¿Después de traicionarme, dejarme por otra mujer? Sé que lo que hice fue despreciable». Llewellyn bajó los ojos. «No hay excusa para lo que hice. Pero Willa, no fue su culpa. No sabía dónde se metía. Está embarazada, Prue. El bebé no debería sufrir por mis errores». Prue lo miró largamente como si lo viera por primera vez. «¿De verdad no te diste cuenta de quiénes éramos?», preguntó al fin. «Todos estos años». Llewellyn negó con la cabeza. «Sabía que tu padre era un hombre poderoso, que era respetado por su profesionalidad, por salvar a la ciudad del envenenamiento, pero su magnitud...» Hizo una pausa. «No sabía hasta qué punto la influencia de tu familia había penetrado en el tejido de esta ciudad. Y ahora te das cuenta». No era una pregunta. «Sí», Llewellyn sonrió amargamente. «Ahora me doy cuenta. Demasiado tarde». Se miró las manos, sucias, con las uñas astilladas, las manos de un hombre que lo había perdido todo. «Fui tan arrogante», continuó en voz baja. «Creía que valía algo por mí mismo, que se me respetaba por mis cualidades, por mi profesionalidad. Y resultó que todos estos años solo fui una extensión tuya, del apellido Atwood». Prue lo miró con una expresión que mezclaba simpatía con algo parecido a la decepción. «¿Sabes qué es lo más triste, Llewellyn?», dijo al fin. «Podrías haber sido alguien en este pueblo, de verdad, por ti mismo. Tuviste todas las oportunidades». Llewellyn la miró incomprensiblemente. «¿Qué quieres decir?». «Cuando nos casamos, tu padre te ofreció trabajo en una de sus empresas, un puesto directivo. Lo rechazaste, ¿recuerdas?». Prue negó con la cabeza. «Dijiste que querías hacer las cosas por tu cuenta». Llewellyn recordó aquella conversación. En efecto, Kermit le había ofrecido un puesto en la estructura de su negocio. Él lo había rechazado con orgullo, pensando que era una limosna, que solo le ofrecían un puesto por su matrimonio con Prue. Entonces, continuó, cuando Edgar Montgomery estaba lanzando su empresa y buscando socios, podrías haber tomado una participación. Recuerdo que lo hablasteis, pero de nuevo lo rechazaste porque no querías correr el riesgo. Edgar Montgomery. Sí, había uno, compañero de póker de Leven. Empezó una aplicación local de entrega de comestibles hace 3 años. Ahora su empresa valía millones y tenía operaciones en todo el sureste de Estados Unidos. Y el año pasado, la voz de Prue se volvió más tranquila. Cuando el ayuntamiento buscaba a alguien para ser el coordinador de relaciones públicas del sector de los seguros, tú eras una de las principales opciones. Pero ni siquiera te presentaste a la entrevista. Dijiste que no era lo tuyo». Llewellyn se quedó callado, conmocionado. Recordaba todas aquellas veces. Recordó cómo había rechazado oportunidades, pensando que eran babella por su conexión con la familia Atwood, o demasiado arriesgadas, o simplemente no eran lo suyo. «Verás, lo que pasa, Llewellyn». Prue lo miró directamente a los ojos. «No se trata de que fueras simplemente el marido de Prue Atwood. La cuestión es que tú mismo elegiste ese papel. Podrías haber construido algo propio, contribuir a la ciudad, convertirte en un hombre respetado por sus propios logros. Mucha gente en Orlando ha hecho eso, gente que empezó con menos oportunidades que tú».
Cada palabra que decía golpeaba como un martillo. Leuven sintió una oleada de vergüenza y comprensión en su interior. Ella tenía razón. Todos estos años se había quejado de vivir a la sombra de Prue y de su padre, pero no había hecho nada para salir de esa sombra. Rechazaba oportunidades, tenía miedo de arriesgarse, se aferraba a un trabajo cómodo pero poco prometedor en un locutorio. Si realmente hubieras llegado a ser alguien en esta ciudad, continuó Prue, si hubieras hecho una contribución, si hubieras creado algo de valor, la gente te habría respetado independientemente de nuestro matrimonio. Sí, a mi padre no le habría gustado que te fueras. Pero la reacción del pueblo habría sido muy distinta. Leuven se quedó atónita ante esta revelación. Todo había llegado a un punto crítico. Siempre había pensado que se le subestimaba por su condición de marido de Prue, pero la verdad era que él mismo no había hecho nada para merecer una evaluación diferente. Por favor, dijo finalmente Leuven, recuperando la compostura. No por mí, por Willa, por el bebé. Ayúdanos a irnos. Nunca volveremos a Orlando. Empezaremos una nueva vida en algún lugar lejos de aquí. Prue le miró fijamente durante un largo momento y luego desvió la vista hacia la fuente. La luz del sol jugaba con los chorros de agua, creando pequeños arcoíris. Hablaré con papá, dijo finalmente. No puedo prometerte nada, pero lo intentaré. Leuven sintió el calor del alivio brotando de su interior. Gracias, exhaló. Gracias, Prue. Se levantó poniéndose la chaqueta. No me des las gracias demasiado pronto. Papá podría negarse. Dudó un momento. ¿Dónde estás ahora? En el café griego de la esquina de Central y Orange. Demetrios. Prue asintió. Espera allí. Me pondré en contacto contigo. Se alejó dejándole sentado en el banco. Leuven la siguió con la mirada. Espalda recta, paso seguro. La mujer a la que había amado. La mujer a la que había traicionado, la mujer que acababa de mostrarle la amarga verdad sobre sí mismo. Cuando Leuven regresó al café, Willa le esperaba en la misma mesa. Su rostro se iluminó de esperanza al verle. ¿Cómo te ha ido?, le preguntó en un susurro. ¿Hablará con su padre? Leuven se sentó en la silla de enfrente. Es todo lo que prometió, pero ya es algo. Willa sonrió débilmente y le apretó la mano. «Es buena, ¿verdad? Tu exmujer». «Sí», asintió Leuven. «Es buena. Siempre lo había sido». Se sentaron en el café hasta la hora de cerrar. El viejo griego, al ver su situación, los había dejado quedarse incluso después de que se fuera el último cliente, y les había servido una cena caliente, cortesía de la casa. Leuven agradeció este pequeño acto de humanidad tras días de rechazo general. Prue llamó hacia las 9 de la noche. «He hablado con mi padre», dijo sin preámbulos. «Está de acuerdo en no impedir tu partida». Leuven exhaló aliviado. «Gracias, Prue. No sé cómo...» «Hay una condición», interrumpió. «Nunca volverás a Orlando, bajo ninguna circunstancia. Si alguna de vosotras vuelve a pisar esta ciudad, las consecuencias serán desagradables». Leuven sintió un escalofrío. «Nunca volveremos», dijo con firmeza. «Lo prometo». «Bien», la voz de Prue sonó contenida. «Un coche os recogerá mañana por la mañana. Te llevarán a Jacksonville. Desde allí podrás llegar a Miami por tu cuenta». «¿Por qué no ir directamente a Miami?» «Ni hablar, Leuven», dijo con voz firme. «O aceptáis las condiciones o os quedáis en Orlando». «Aceptamos», dijo apresuradamente. «Por supuesto que aceptamos. Gracias, Prue. Sé que no lo haces por mí». «Sí», dijo ella simplemente. «No por ti». Y colgó. Leuven se volvió hacia Willa, que estaba sentada a su lado, observando la conversación con ansiedad. «Vendrán a por nosotros mañana por la mañana», dijo. «Nos llevarán a Jacksonville y desde allí podremos llegar a Miami». Willa se echó a su cuello, sollozando de alivio.
Vamos a salir de aquí, susurró entre lágrimas. Vamos a salir de aquí. Demetrios, el dueño del café, les dejó dormir en la trastienda sobre un viejo colchón. Era la primera vez en días que podían dormir con relativa seguridad y comodidad. Por la mañana, a las 8 en punto, un todoterreno negro con los cristales tintados se detuvo frente al café. El conductor, un hombre corpulento con traje oscuro, cogió en silencio sus pertenencias y abrió la puerta trasera. Leuven ayudó a Willa a sentarse y luego se acomodó a su lado. El trayecto hasta Jacksonville duró unas 2 horas. El conductor no dijo una palabra en todo el trayecto, y ellos no se atrevieron a romper el silencio. Willa dormitaba, apoyando la cabeza en el hombro de Leuven. Él miraba por la ventanilla el paisaje de Florida que pasaba a toda velocidad, pensando en las palabras de Prue, en las oportunidades que había perdido, en la vida que podría haber construido si no hubiera tenido miedo de arriesgarse, si no se hubiera aferrado a resentimientos y complejos. Al llegar a Jacksonville, el conductor se detuvo en la estación de autobuses. «Ya hemos llegado», dijo, rompiendo el silencio por primera vez. «Ya nos encargamos nosotros». Descargó sus cosas en la acera y le entregó a Leuven un sobre. «De la señorita Atwood». El todoterreno se alejó, dejándolos en las escaleras de la estación de autobuses. Leuven abrió el sobre. Dentro había 2 billetes de autobús a Miami y $5,000 en efectivo. «Ella nos ayudó», murmuró, mostrando el contenido a Willa. «Es muy noble», dijo Willa en voz baja. «No estoy segura de poder hacerlo si fuera ella». Leuven asintió. «Sí, Prue siempre había sido así, de principios, justa. Incluso después de la traición, había encontrado la fuerza para hacer lo correcto. Tal vez por eso el pueblo la respetaba tanto, no solo como hija de Kermit Atwood, sino como persona». Entraron en el edificio de la estación de autobuses y encontraron su andén. El autobús ya estaba esperando a los pasajeros, uno grande, plateado, con la leyenda Miami en el marcador. «Una nueva vida», dijo Willa apretando la mano de Leuven. «Un nuevo comienzo». Él asintió, pero la duda le corroía por dentro. ¿Serían realmente capaces de empezar de nuevo, después de todo lo que había pasado? ¿Después de ver la verdadera cara de la ciudad que consideraba su hogar? Después de darse cuenta de la amarga verdad sobre sí mismo, que todos estos años se había aferrado al papel de víctima en lugar de construir una vida propia. Tomaron asiento en el centro del salón. Willa se sentó junto a la ventanilla, Leuven se sentó a su lado. Cuando el autobús arrancó, ella apoyó la frente contra el cristal, mirando la ciudad. «Sabes», dijo en voz baja, «siempre he querido vivir junto al mar. Quizá las cosas sean diferentes en Miami, serán mejores». Leuven le cogió la mano y apretó suavemente sus pequeños dedos. «Lo será», dijo con una confianza que no sentía. «Lo conseguiremos». Al mismo tiempo, Prue Atwood estaba sentada en el despacho de su padre, en la trastienda de la tintorería principal de la cadena Atwood. Kermit miraba a su hija con una expresión difícil de leer. «Se han ido», dijo Prue. El conductor acababa de informar de que los había dejado en Jacksonville. Kermit asintió, cruzando las manos sobre la mesa. «¿Están satisfechos?», preguntó. «Fue idea tuya». «Hice lo correcto», dijo Prue con firmeza. «No puedes tener a la gente como rehén, aunque te hagan daño». «A la gente no», corrigió Gustavo. «Solo a él. Me encantaría verle fregando suelos en los aseos de una estación de tren el resto de su vida». «Papá», Prue se adelantó, «tú no eres así. Nunca te rebajaste a una venganza mezquina». Gustavo sonrió, pero algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. «Tienes razón. No lo he hecho». Se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana. «Pero nadie se atreve a hacerle daño a mi hija. Nadie». «Puedo cuidar de mí misma», dijo Prue en voz baja. «Siempre lo has hecho». «Lo sé». Kermit se volvió y la miró con una calidez que rara vez mostraba a nadie.
Eres fuerte, como tu madre. Prue sonrió. Las comparaciones con su madre siempre eran los mayores elogios de Kermit. Gracias por aceptar que se fueran, dijo. Sé que no ha sido fácil. Kermit volvió a la mesa y se sentó, reclinándose en la silla. Tienes razón, dijo al fin. Sobre una cosa. La ciudad había hecho su trabajo. Se dio cuenta de quién era realmente, quién había sido todos estos años. Era una lección que recordaría para siempre. Gustavo hizo una pausa. Ahora que se vaya lejos y no vuelva nunca. Prue asintió. Conocía a su padre. Bajo la máscara de un frío hombre de negocios se escondía un hombre con principios de hierro y un código moral peculiar pero claro. Nunca se rebajaba a la crueldad descarada o al comportamiento ilegal. Pero no deberías llevarle la contraria. Estoy orgulloso de ti, dijo de pronto Gustavo, cogiendo a su hija por sorpresa. Has hecho lo correcto, lo honorable. Prue sonrió y sintió que se le encogía el corazón. Los elogios de su padre no eran frecuentes, pero parecían aún más preciados. No podría haberlo hecho de otra manera, dijo. Pasara lo que pasara. Lo sé, asintió Gustavo. Por eso estoy orgulloso. 6 meses pasaron volando. Noviembre de Orlando saludó a la mañana con un ligero frío, algo poco frecuente en Florida. Prue Atwood estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la planta de tratamiento de aguas, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el horizonte en tonos rosados. Delante de ella había un número reciente del Orlando Times con el titular: Aprobado el proyecto de Atwood. La ciudad tendrá el sistema de tratamiento de aguas más avanzado del estado. Era su victoria, una victoria limpia, conseguida a base de trabajo duro y perseverancia. 6 meses de reuniones interminables, presentaciones y defensa del presupuesto. 6 meses de lucha contra la burocracia y las opiniones conservadoras de los burócratas. Y aquí estaba el resultado. El proyecto de $27 millones había recibido luz verde. El teléfono de su mesa sonó, distrayéndola de sus pensamientos. Prue Atwood, contestó. Prue, soy Parker, de recepción. El alcalde Ramírez ha venido a verte, dice que es urgente. Prue enarcó las cejas, sorprendida. El alcalde de Orlando, Eduardo Ramírez, era un hombre muy ocupado y rara vez aparecía en algún sitio sin cita previa. Claro, que pase. Un momento después se abrió la puerta y un hombre bajo y corpulento, con canas en las sienes y la sonrisa característica de un político, entró en el despacho. Hoy, sin embargo, parecía preocupado. «Buenos días, Prue», dijo, estrechándole la mano. «Siento la repentina intrusión». «No pasa nada, Eddie. ¿Qué ha pasado?» Ramírez suspiró pesadamente y se hundió en la silla de visitas. «Anoche recibí una inquietante llamada del Departamento Estatal de Aguas. Alguien está intentando bloquear la financiación de tu proyecto». Prue sintió que todo se tensaba en su interior. El proyecto estaba a punto de empezar. ¿Quién y por qué? Nordaqua, Ramírez negó con la cabeza. Afirman que tu tecnología infringe varias de sus patentes. Están preparando una demanda. Nordaqua era una gran empresa especializada en equipos de tratamiento de aguas. Sus sistemas se utilizaban en muchas ciudades, pero eran anticuados y caros de operar. El proyecto de Prue les arrebataba el monopolio del mercado. «Eso es absurdo», dijo Prue con firmeza. «Nuestra tecnología está diseñada desde cero. Hemos hecho una búsqueda completa de patentes». «Lo sé», asintió Ramírez, «pero tienen un grupo de presión importante en Tallahassee. Podrían paralizar el proyecto durante meses, si no años». Prue se lo pensó un momento. La situación era difícil, pero no desesperada. «Necesito tiempo para estudiar sus alegaciones», dijo finalmente. «¿Puedo contar con el apoyo de la ciudad?» Ramírez sonrió. «Prue, toda la ciudad está de tu parte. Después del incidente de la prevención del envenenamiento, podrías presentarte a mi escaño y ganar las elecciones sin levantarte del sofá». Ella le devolvió la sonrisa.
El alcalde no exageraba. En los últimos años, Prue se había ganado la reputación de anteponer siempre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a todo lo demás. Cuando hablaba, la gente la escuchaba. Gracias, Eddie. Me pondré en contacto con nuestros abogados más tarde. Cuando Ramírez se fue, Prue marcó el número de su ayudante. Roger, cancela todas mis citas de hoy. Tenemos un problema con North Aqua. Se pasó todo el día reunida con el departamento jurídico, revisando las patentes de North Aqua y comparándolas con los desarrollos de su equipo. Por la tarde, estaba claro que las reclamaciones de los competidores se basaban en la arena, pero en las batallas legales, la verdad no siempre gana. A las 7 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados se habían ido a casa, llamaron a la puerta de su despacho. «Pase», dijo Prue sin apartar los ojos del papeleo. En el umbral estaba Silas Thorne, un hombre alto y esbelto, de atentos ojos oscuros y pelo negro muy corto, director financiero y mano derecha de Kermit Atwood en su imperio empresarial. «Te has perdido nuestra cena», dijo sin reproches, limitándose a constatar un hecho. Prue sonrió con culpabilidad. «Lo siento, Silas. Han pasado tantas cosas». «Lo sé», asintió. «Tu padre me habló de la situación de North Aqua». Por supuesto, Kermit Atwood ya estaba al corriente. No han pasado muchas cosas en Orlando sin que él lo supiera. «Como no has venido a cenar, te he traído la cena». Silas colocó sobre la mesa una bolsa de papel que desprendía un aroma apetitoso. «Comida tailandesa del jardín de bambú, tu favorita». Prue sintió una calidez derramarse en su interior. En los 3 meses que llevaban de relación, Silas había demostrado ser un compañero atento y cariñoso, que comprendía su estilo de vida y compartía sus valores. «Eres un salvador», sonrió apartando los papeles. «Me muero de hambre». Se acomodaron en un pequeño sofá en un rincón del estudio. Mientras Prue mordisqueaba con avidez un pad thai, Silas hablaba de su día, una reunión con inversores, un nuevo proyecto para ampliar una cadena de tintorerías al norte del estado. «¿Cómo está papá?», preguntó Prue cuando sació la primera hambre. «Kermit está bien», sonrió Silas. «Me ha pedido que te diga que si North Aqua no se calma, se ocupará del asunto personalmente». Prue negó con la cabeza. «Dile que puedo encargarme yo sola. Esta es mi batalla». «Eso he dicho», asintió Silas. Esperaba esa respuesta, y respeta su decisión. Su relación era inusual para Orlando. Silas Thorne ocupaba una posición especial en la estructura empresarial de Kermit Atwood. No era un simple empleado, sino un confidente, un hombre que conocía casi todos los secretos de la familia. Algunos murmuraban en la ciudad que aspiraba a ocupar el puesto de Kermit. Otros pensaban que no era más que un obediente ejecutor. Ambos grupos estaban equivocados. Silas era inteligente, ambicioso, pero también poseía una cualidad poco común, una lealtad absoluta. Sabía muy bien a quién debía su puesto y nunca trató de ocultarlo. Al mismo tiempo, no era un adulador. Gustavo no toleraba a ese tipo de personas en su entorno. Cuando Silas había invitado a Prue a cenar hacía 3 meses, muchos habían supuesto que lo hacía con la aprobación de Kermit o incluso a instancias de éste. Pero la verdad era más sencilla, se caían muy bien. Se habían conocido cuando Prue estaba casada con Leuven, pero entonces solo se relacionaban en actos de negocios. Tras el divorcio, Silas esperó lo suficiente para que sus intenciones no parecieran oportunistas y dio el primer paso. «Tengo una idea sobre North Aqua», dijo Silas interrumpiendo sus cavilaciones. «¿Y si enfocamos el problema desde otro ángulo? No para luchar contra su lobby, sino para ofrecerles cooperación». Prue le miró interesada. «¿Qué tipo de cooperación?» «Licencias». Silas dejó a un lado los palillos. «Ofréceles utilizar tu tecnología en otras ciudades, a cambio de un porcentaje, claro. Ellos obtienen acceso a la innovación y tú un canon por cada instalación. Todo el mundo sale ganando.
Prue pensó en la propuesta. Tenía sentido desde el punto de vista empresarial. Podría funcionar, asintió. ¿Y si se niegan? Entonces tendríamos la moral alta, sonrió Silas. Les ofrecimos un compromiso y lo rechazaron. Parecerían poco razonables a los ojos de la opinión pública y del gobierno estatal. Eso era lo que apreciaba de Silas, su capacidad para ver las cosas desde distintos ángulos, para encontrar soluciones que tuvieran en cuenta el elemento humano y los entresijos de la política local. Prepararé una propuesta mañana, decidió Prue. Gracias por la idea. De nada. Le apretó ligeramente la mano. Pareces cansada. ¿Nos vamos a casa? Trabajaré un poco más. Prue negó con la cabeza. Pero no tienes por qué esperar. Yo esperaré, dijo Silas con sencillez. Esa era su fuerza. Nunca presionaba, nunca exigía, nunca intentaba controlar. La aceptaba tal como era, con su trabajo, su independencia, su apellido y todo lo que significaba en Orlando. A 1000 kilómetros al sur, en Miami, Leuven Malls estaba sentada en la terraza de un pequeño café mirando al océano. 6 meses en una nueva ciudad le habían cambiado. Había adelgazado, se había dejado barba, había aprendido a sonreír de una forma nueva, sin la sombra de su antigua confianza en sí mismo. Willa salió de la cafetería con 2 tazas de café. Su vientre se había redondeado notablemente. En 2 meses serían padres. «Vuelves a pensar en Orlando», dijo sentándose a su lado. No era una pregunta. No sobre Orlando. Leuven negó con la cabeza. En mí. Sobre cómo era yo. Las primeras semanas en Miami fueron duras. Sin referencias, sin contactos, sin historia, era difícil encontrar trabajo. El dinero que Prue les había dado se agotó rápidamente. Tuvieron que empezar desde abajo. Leuven consiguió trabajo en el centro de llamadas de una empresa de viajes, Willa, de recepcionista en un pequeño hostal. Pero lo más duro no fue eso, sino darse cuenta de su propio fracaso. Las palabras de Prue sobre las oportunidades perdidas eran implacables. Todo lo que ella había dicho era cierto. Él había elegido ser una víctima, rechazar oportunidades que podrían haberle convertido en algo más que el marido de Prue Atwood. «¿Sabes?», dijo Leuven mirando al océano, «me he dado cuenta de una cosa. Todos estos años he estado enfadado con la gente equivocada. No era Prue ni su padre los culpables de mis problemas. Era yo misma». Willa le apretó la mano en silencio. Había recorrido este camino con él, de la negación a la aceptación, de la amargura a la humildad, de la culpa a la comprensión. «Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiarlo todo», dijo. «Un nuevo comienzo». Leuven asintió. Hacía 3 semanas había tenido suerte. Su supervisor en el centro de llamadas se había dado cuenta de lo hábil que era para tratar con clientes conflictivos y le había sugerido que hiciera un curso de gestión de conflictos. Leuven aceptó, y ese fue el punto de inflexión. Resultó que realmente tenía talento. Era capaz de encontrar un lenguaje común con las personas más difíciles, sabía escuchar y oír. Ahora ya estaba formando a nuevos empleados y pensando en crear su propia consultoría de gestión de la experiencia del cliente en el futuro. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Willa mirándole con ojos brillantes. «Has cambiado mucho en estos meses». «Los dos hemos cambiado». Leuven le rodeó los hombros con el brazo. «Y esto es solo el principio». Pensaba a menudo en Prue, sobre todo por las noches cuando no podía dormir. Pensaba en la maravillosa mujer que había perdido por culpa de su propia ceguera y orgullo, fuerte, inteligente, con principios, una mujer que merecía un compañero mejor que él. A veces Leuven seguía las noticias de Orlando, no por nostalgia o masoquismo, sino para saber cómo estaba ella. Así se había enterado de su nuevo proyecto para mejorar el sistema de tratamiento de aguas, de los varios premios medioambientales que había ganado. Y, más recientemente, de su relación con Silas Thorne. Esa última noticia le había producido una extraña sensación, no de celos, sino de alivio.
Prue había seguido adelante, y era lo correcto. Y por todo lo que Llewellyn sabía de Thorne, el hombre era exactamente la persona adecuada para apreciarla. A diferencia del propio Llewellyn, Silas Thorne nunca había sido tímido acerca de su conexión con el imperio Atwood. No intentaba demostrar su propia valía, trabajaba honestamente para la compañía, marcando una verdadera diferencia. Y, sin embargo, se las arreglaba para mantener su propia dignidad e individualidad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Willa al notar su mirada ausente. En cómo la vida enseña extrañas lecciones, respondió Llewellyn, y en que por fin empezaba a comprenderlas. Terminó su café y se levantó. Vámonos. No quiero llegar tarde a mi entrevista. Una empresa de formación corporativa se interesó por su experiencia y le invitó a hablar. Podría ser el siguiente paso hacia una vida en la que llegaría a ser alguien por su propio esfuerzo, no la luz reflejada de la influencia de otra persona. Era de noche en Orlando. Prue y Silas estaban cenando en casa de Kermit Atwood, una espaciosa mansión en un tranquilo suburbio donde el influyente hombre de negocios pasaba raras horas de ocio. «He hablado con la dirección de North Aqua», dijo Kermit cortando su filete. «Están interesados en tu propuesta de licencia». Prue enarcó las cejas, sorprendida. «¿Ya? La hemos enviado esta tarde». «He acelerado un poco el proceso», sonrió Kermit. «Pero han tomado la decisión ellos solos. Tu propuesta es realmente favorable para todas las partes». Silas y Prue intercambiaron miradas. Ambos sabían que el acelerar el proceso de Kermit Atwood podía significar cualquier cosa, desde una simple llamada telefónica hasta un apalancamiento oculto, pero el resultado era más importante que los métodos. «Gracias, padre», dijo Prue. «Aunque podría haberlo hecho yo sola». «Estoy seguro de que podrías», asintió Gustavo. «Pero ¿por qué perder el tiempo cuando puedes hacerlo más rápido?» Después de cenar, Kermit invitó a Silas a su despacho para hablar de algunos asuntos de negocios. Prue salió a la terraza, contemplando el cuidado jardín, iluminado por suaves farolillos. La vida iba mejorando. El proyecto de modernización de la depuradora estaba a punto de comenzar. La relación con Silas avanzaba armoniosamente, sin prisas ni dramas. El pueblo se había recuperado de la historia de Llewellyn. La gente olvida rápido las cosas que no le afectan directamente. Prue pensaba a veces en su ex marido, no con rabia ni resentimiento. Esos sentimientos hacía tiempo que habían desaparecido, sino con una especie de pesar indiferente. Llewellyn no era un mal hombre, solo débil, enredado en sus propios complejos y miedos. Esperaba que en Miami encontrara por fin su camino, se convirtiera en el hombre que siempre pudo ser si no fuera por sus propias ilusiones. «¿En qué piensas?». Silas salió a la terraza y se puso a su lado. «En el pasado», respondió Prue con sinceridad. «En cómo las cosas podrían haber salido de otra manera». Silas le rodeó los hombros con el brazo. «El pasado no se puede cambiar», dijo, «pero el futuro está totalmente en nuestras manos». Prue se volvió hacia él, le miró a los ojos. Silas no tenía miedo de su éxito ni de su apellido. Tenía la suficiente confianza como para no ver sus logros como una amenaza para su propio ego. Formaba parte del sistema que su padre había creado, pero seguía siendo él mismo, con sus propios principios y ambiciones. «Papá te aprueba, ¿sabes?», dijo Prue con una leve sonrisa. «Lo sé», asintió Silas. «Pero me interesa más saber si tú lo apruebas». Ella le puso la mano en el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «Lo apruebo con creces». En ese momento, Gustavo salió a la terraza. Cuando los vio juntos, sonrió, la rara pero sincera sonrisa de un hombre que está contento con las cosas como son. «Hace una noche preciosa, ¿verdad?», dijo acercándose a ellos. «Perfecta para un nuevo comienzo». Prue conocía a su padre. Había mucho detrás de aquellas sencillas palabras: aprobación de su relación, esperanza en el futuro, satisfacción porque su hija había elegido a un hombre digno,
no a alguien como Luwen. Sí, padre, respondió ella sonriendo. Una noche perfecta.